Súper. Ya, entonces nos había quedado pendiente un ejercicio de incrustaciones, que era parte de lo que habíamos visto la clase pasada, y el ejemplo dice que se construye un intercambiador de calor de doble tubo, o sea, casco y tubo, con un tubo interior de acero inoxidable con un K de 15,1 watts metro sobre grados Celsius, de diámetro interior de 15 centímetros y diámetro exterior de DO de 1,9 centímetros. O sea, bastante delgadito. Y un casco exterior cuyo diámetro interior es de 3,2 centímetros. El coeficiente de transferencia de calor por convección, es el HI, o sea, la parte interna, es de 800 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Y un HO de 1200, o sea, la parte externa, watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Ahora, para un factor de incrustación RFI, o sea, para la parte interna, de 0,0004 metro cuadrado grados Celsius watt, y del lado del tubo, o sea, un RF sub 0, o sea, perdón, sub O, de 0,0001 metro cuadrado grados Celsius watt, hay que determinar la resistencia térmica de intercambiador de calor por unidad de longitud y los coeficientes de calor totales, U sub I y U sub O, con la base del área superficial interior y exterior del tubo respectivamente. Entonces tenemos el esquema. En el cual se me pega realmente esto. Entonces, tenemos la situación entre el fluido caliente por una parte, no es entre el fluido frío por otra, y podemos ver que tenemos un problema de incrustación, lo cual nos afecta, dado que tenemos una resistencia, nos va a afectar la razón de transferencia de calor, ¿sí? Que va en este sentido. Nos dicen que el fluido caliente va por dentro, por lo tanto sabemos que en ese sentido va el flujo. Bien. Entonces, la solución, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están pidiendo proporcionar los coeficientes de transferencia de calor y los factores de incrustación en los lados del tubo y del casco del intercambiador de calor. Para eso debemos determinar la resistencia térmica y los coeficientes totales de transferencia de calor con base al área interna y externa. Entonces, dado que tenemos que hacer ciertos supuestos, lo que podemos hacer es, podemos suponer que los coeficientes de transferencia de calor y los factores de incrustación son constantes y uniformes. Súper importante, ¿cierto? Saber que siempre trabajamos en situaciones un tanto ideales, pero que el error que nos dan frente a una situación real no es tan grande, nos permite hacer con tranquilidad los cálculos. Pero es siempre importante tener claro cuáles son las suposiciones que hacemos en cada caso. Bien, entonces, la resistencia térmica para un intercambiador de calor, en este caso sin aletas, pero con incrustaciones sobre las dos superficies, se da por la ecuación que habíamos visto la semana pasada, que es, por ejemplo, el miércoles. R es igual a 1 sobre UAS, esto es 1 del U interno por la interna, y esto es igual a 1 sobre la parte externa. ¿Cierto? Entonces, esto significaba que nuestra resistencia completa, iba a ser igual a 1 sobre HI más aquí incorporamos la resistencia de la incrustación, ¿cierto? Más la parte de convección en el tubo,
F0 de I, todo esto sobre 2pi por la conjuntiva y el largo, más, ahora, la resistencia, F0, perdón, o sea, por la parte externa, por su área correspondiente, más la parte de convección, pero ahora por el otro lado, ¿cierto? Que es 1 sobre H2 a O. Bien, entonces, empecemos. En la ecuación anterior, ¿cierto? Podemos determinar que AI es igual a pi por el diámetro interno por L. Y esto es igual a pi, ¿cierto? Factor de 0,015 metros por 1 metro, que es el largo. Y esto nos da un área de 0,0471 metro cuadrado. Por otro lado, también podemos determinar pues, el A0. Y esto va a ser igual también pi, ahora, por el diámetro externo, por el largo. Y esto es igual pi por 0,019 metros, ¿cierto? Por la longitud es 1 metro. Y esto nos da que el área externa es 0,0597 metros cuadrados. Súper bien. Ahora, teníamos la ecuación del R que era muy larga y podemos ahora utilizarla porque tenemos todos los valores. Si se fijan, el enunciado nos entrega muchos datos y son todos los datos que necesitamos. Esto nos va a quedar largo. Esperemos que me alcance bien. Entonces tenemos 800, que son watt sobre metro cuadrado grados Celsius, ¿cierto? Este es el H por 0,0471 metro cuadrado, ¿cierto? Que es el área que acabamos de calcular. Más la parte de la resistencia por ensuciamiento. Entonces, 0,304 metro cuadrado grados Celsius sobre watt. Y todo esto sobre el área, ¿cierto? Que es la misma, 0,0471 metro cuadrado. Ahora, la parte de convección, y esto es el logaritmo natural de la razón de los diámetros, ¿cierto? 0,019 sobre 0,015. Y todo esto por, bueno, 2pi y el K, ¿cierto? Que es 15,1 era watt sobre metro grados Celsius y por el largo que es 1 metro. Ya no apretemos innecesariamente los números más. La otra parte que corresponde al otro RF, pero por afuera, que esto es 0,3 ceros, 1, 2, 3, 1 metro cuadrado grados Celsius sobre watt, y esto sobre, a su vez, el otro diámetro que habíamos calculado, que era 0,0597 metro cuadrado, ¿cierto? Y finalmente agregamos la resistencia por el lado externo que corresponde a la, en este caso, a la convección. Y era 1200, nuestro dato, watt sobre metro cuadrado, o sea, este nuestro H, por
el área, que ya también la hemos calculado, ¿cierto? Recién. Súper. Por lo tanto, apretamos la calculadora con todos estos números. Nos queda una situación bastante grande, pero no importa. Ahora voy a saltarme un paso por el espacio, voy a hacer solamente el resultado final, pero no es nada que no salga en la calculadora sin problema. No es necesario agrupar términos ni nada. Es simplemente una suma de diferentes resultados. Entonces la resistencia nos da 0,0532 grados Celsius sobre watt. Entonces tenemos la resistencia. Ahora, si se fijan, más o menos del 20% más se podría estimar de la resistencia total se debe a la incrustación. ¿Sí? Ya cuando saquen los cálculos, saquen de cada componente, cuando lo revisen, saquen por cada componente el número y se dan cuenta el peso que tiene cada componente en la resistencia. ¿Ya? Y se dan cuenta que es bastante. Y en el fondo de la resistencia total tenemos que más o menos un 20%, es un aproximado, corresponde al efecto de las RF y más o menos el del resto, que pongamos un 75% más o menos. 75 y tanto. Esto corresponde a la resistencia por convección, ¿sí? Que es un número bastante grande. ¿Ya? Entonces, lo cual es lógico, dado que el material del tubo está pensado para que pueda generar la transferencia de calor. Y eso se ve reflejado en el carro, ¿sí? En ese lugar. Bien, sigamos. Un poquito de lo que ya una vez que tenemos resistencias, ¿ciertos? Totales y las áreas superficiales que las acabamos de calcular, podemos determinar el coeficiente de transferencia de calor en base a las superficies internas y externas. Entonces, vamos a cambiar el color. Tenemos que el UI va a ser igual a 1 sobre R por ahí. Entonces, súper bien. El UI va a ser igual a 1 sobre 0,0532, ¿cierto? Y la base sobre igual por el área interna, que la habíamos calculado 0,0471. Entonces, metro cuadrado. Por lo tanto, nuestro UI es igual a 399 watts sobre metro cuadrado de grados Celsius. De igual manera, determinamos, ¿cierto?, nuestro U0, UO, corresponde a 1 sobre R, ahora por el área externa. Importante no equivocarse en eso. Entonces, el U0 va a ser igual a 1 sobre el R 0,0532, ¿cierto? Grados Celsius sobre watt, por el área en este caso, que era 0,0597 metro cuadrado, y esto nos da un valor de 315 watt sobre metro cuadrado grados Celsius. Metro cuadrado, ahí sí. Es un 0. Entonces tenemos ambos valores y los dos coeficientes de transferencia de calor difieren de manera importante, ¿cierto? 399, casi 400 y 315. Una diferencia de cerca del 25% más o menos. Y esto es debido a las áreas superficiales. ¿Ya? Entonces, para tubos de espesor despreciable, la diferencia entre los dos coeficientes debería ser mínima. O sea, entre más pequeñito el grosor, estas, a ver,
ver, entonces, entre menor sea la diferencia de los diámetros, o sea, menor sea las diferencias de diámetros, delta de diámetro, esto implica que UI es cercana, similar, tiende a ser similar a U0. Ya, eso es lo que nos había quedado pendiente. Entonces, ahora, cuando el mouse me responda, seguimos con la otra parte. Bien, lo que vamos a ver hoy corresponde a un análisis de intercambiadores de transferencia de calor y el concepto de temperatura media logarítmica. A ver, en detalle, me doy cuenta que abrí el archivo incorrecto, así que denme un segundo. Esta es la clase 12. Ahí sí. Ahora sí, ya. Súper. Entonces, ok. En la práctica, ¿cierto? En lo cotidiano, los intercambiadores de calor son de uso bastante común en diferentes plantas, en equipos, o incluso si lo pensamos incluso en la parte cotidiana, o sea, en términos burdos, un calentador de agua, un radiador de un automóvil, es un tipo de intercambiador de calor. Lo mismo que utilizamos también para, a ver, por ejemplo, los radiadores que tienen aceite, esos eléctricos, que uno los conecta, ¿cierto? Son como unas plaquitas, también son intercambiadores de calor. Entonces, generalmente ustedes como ingenieros van a tener que seleccionar algún tipo de intercambiador de color que logre el cambio de temperatura específica de una corriente de fluido con un gasto de masa conocido, ¿cierto? O tal vez predecir las temperaturas de salida de la corriente de flujo de aire caliente y de frío en un intercambiador de calor específico. O sea, van a tener dos situaciones, ¿cierto? La situación 1 y la situación 2, y ambas van a tener que tener la capacidad de resolverlas. Ahora, existen metodologías de las cuales las dos más usadas corresponden al LMTD, es decir, la diferencia logarítmica, o la efectividad NTU. Ahora, esta es más adecuada cuando queremos resolver esta problemática. Y a su vez, esta es más adecuada cuando buscamos resolver esta de acá. ¿Bien? Ahora, se pueden calcular ambas, ¿cierto? Y podemos ver la diferencia independientemente de una o la otra. Y es un buen ejercicio también. Ahora, va a depender de los datos que tengamos y el tipo de intercambiador que puede ser más simple uno u otro. Bien, ahora, debemos tener ciertas consideraciones, ciertas clases, ciertas consideraciones para poder hacer todo el análisis. En primera es que los intercambiadores de calor suelen operar durante largos periodos de tiempo sin cambios en condiciones de operación. Por lo tanto, se pueden considerar como que son aparatos de flujo estacionario. Eso es importante. Al tener un flujo estacionario no tenemos cambio y podemos hacer todos los cálculos pensando, ¿cierto?, en lo que es los números adimensionales con un régimen ya establecido. Ahora, de la misma manera, como tales, o sea, como flujo estacionario, el gasto de masa de cada fluido permanece constante, ¿cierto? El flujo másico debería permanecer constante. Y las propiedades de los fluidos, como la temperatura, la velocidad, deberían ser las mismas, ¿sí? Pero también es otra condición importante. Entonces, pensamos que la velocidad del fluido, ¿cierto? Las temperaturas de la entrada y de la salida, eso es importante, entrada y salida, deberían ser, ¿cierto?, constantes.
la corriente del flujo experimenta poco o ningún cambio de sus velocidades y elevaciones. Por lo tanto, está pensando que no tenemos un tema imagínense que esta es una canilla que suba, haga una cosa extraña. No, pensemos que debería ser lo más lineal posible, ¿cierto? Lo que se espera en una planta. Entonces, los cambios de energía cinética y de energía potencial deberían ser despreciables, ¿cierto? Eso es, para hacer los balances energéticos, es una ayuda. Bien. Por otro lado, el calor específico de un fluido cambia con la temperatura. Sí, eso lo sabemos. Pero en un intervalo específico de temperatura se puede considerar como una constante en algún valor promedio, con poca pérdida de exactitud. Eso también nos ayuda, ¿cierto? Podemos utilizar un valor promedio del calor específico que está entre las condiciones de operación y con una exactitud bastante razonable. Otra consideración, la conducción axial de calor a lo largo del tubo suele ser insignificante y se puede considerar despreciable, sí, totalmente, ¿cierto? Pensando que tenemos nuestro tubo, ¿cierto? Interno, externo, y pensamos que, ¿cierto? A ver, este tubo está acá. Sabemos que van a haber transferencias en la parte axial, pero nos preocupamos de la transferencia en la forma radial, ¿cierto? Es esa la que nos importa. Y por último, suponen que la superficie exterior del intercambiador de calor está perfectamente aislada, ¿ya? Sabemos que eso tiene un grado de certeza, ¿cierto? No es 100%, pero debería ser bastante cercana en un tubo que esté con las condiciones adecuadas y se mantenga con una buena mantención. Por tanto, consideramos que no se tiene pérdida de calor hacia el medio circundante y cualquier transferencia de calor solo ocurre entre los fluidos. ¿Sí? Eso también es un acercamiento a la idealización, pero en términos prácticos el grado de error es lo suficientemente pequeño para poder proceder sin problema. Bien, entonces, ya las idealizaciones que realizamos en las consideraciones se logran muy cerca en la práctica y simplifican bastante el análisis de un intercambiador de calor con poca desviación en la exactitud de los resultados. Y con estas suposiciones necesitamos revisar la primera ley de la termodinámica y esta dice que se requiere que la velocidad de transferencia de calor desde el fluido caliente sea igual a la transferencia de calor hacia el fluido frío. Esto significa, ¿cierto?, que la razón de transferencia de calor va a ser igual a el flujo másico, ¿cierto?, el gasto de masa de el fluido caliente, perdón, frío, por el calor específico, por la diferencia de temperatura de la salida y de la entrada, ¿cierto? Este es del frío, del cold. Asimismo, la transferencia de calor tiene que ser la misma, ¿cierto? La razón para el fluido caliente, en el cual también tenemos, ¿cierto?, el flujo másico del fluido caliente, el calor específico del fluido caliente y la diferencia de temperatura de la entrada y la salida. ¿Sí? Acá está bien definido, esto está para que no se les pierda, y lo importante acá, los subíndices, ¿cierto? Frío, caliente, respectivamente. Ahora, la razón de la transferencia de calor se toma como una cantidad positiva y siempre se entiende que va en la dirección del fluido caliente hacia el fluido frío, ¿cierto? Siendo consecuente con la segunda ley de la termodinámica. Ahora, en el análisis de los intercambiadores de calor, a menudo resulta conveniente combinar el producto de gasto de masa y el calor específico de un fluido en una sola cantidad. Y esta razón se llama razón de capacidad calorífica, ¿sí? Entonces, la razón de la capacidad calorífica estaría definida como S sub H para el fluido caliente, que vendría siendo la masa, el flujo másico por el Cp, y de la misma manera, la razón de capacidad calorífica para el fluido frío va a ser igual, el flujo másico
del fluido frío por el Cp de este fluido. Entonces, ¿qué es lo que significa la razón de capacidad calorífica? Esta representa la velocidad de transferencia de calor necesaria para cambiar la temperatura de esa corriente en 1 grado Celsius, conforme fluye por el intercambio de calor. ¿Ya? Pero eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que nos está aportando el C. Ahora, en un intercambiador de calor, el fluido, con una razón de capacidad calorífica grande, o sea, si tengo una gran, ¿cierto? Pensemos C sub H o C sub C, experimenta un cambio pequeño en la temperatura, ¿cierto? Esto implica entonces un cambio pequeño de la temperatura. Y aquel con una razón de capacidad calorífica pequeña, o sea, tengo una pequeña, ¿cierto? SH o CC. Esto implica que mi delta T, ¿cierto? Experimentará un cambio grande de temperatura. Por lo tanto, si se duplica el gasto de masa de un fluido mientras al mismo tiempo se deja todo lo demás inalterado, se va a reducir a la mitad el cambio de temperatura en ese fluido. ¿Ya? Importante. Entonces, esto significa que el flujo másico, ¿cierto?, es un factor importante que me va a afectar, ¿cierto?, el cambio de temperatura, en cierta manera. ¿Sí? Dadas estas ecuaciones. Bien. Entonces, con la definición que hicimos recién de capacidad calorífica, las ecuaciones anteriores, ¿cierto?, de razón de transferencia de calor, podemos expresarla de esta forma, ¿sí?, en el cual tenemos nuestra razón de transferencia de calor va a ser igual a la capacidad calorífica, ¿cierto?, en este caso del fluido frío, la temperatura de salida de ese fluido y la temperatura de entrada de ese fluido. Y al mismo tiempo, este flux, ¿cierto?, que es el mismo, o sea, este razón, que es la misma, ahora en función de la corriente caliente, ¿cierto?, su capacidad calorífica respectiva y sus temperaturas de entrada y de salida. Ahora, la razón de la transferencia de calor en un intercambiador de calor es igual a la razón de capacidad calorífica de cualquiera de los dos fluidos multiplicada por el cambio de temperatura de ese fluido. Entonces, pero se tiene que tener en cuenta que la única ocasión en la que la elevación de la temperatura de un fluido frío es igual a la caída de temperatura del fluido caliente es cuando las razones de las capacidades caloríficas de los fluidos son iguales. ¿Ya? Ahora, podemos ver, ¿cierto?, en la figura que vamos a tener, uy, se me pegaste, la entrada, la situación de entrada y la situación de salida, vamos a tener un delta T en las situaciones de entrada y de salida para el fluido caliente y para el fluido frío, y sus correspondientes CH y CC. ¿Sí? Es recomendable que cuando hagan un problema, un ejercicio, planteen más o menos, no tiene que ser exacto, pero planteen un poco esta forma de gráfico, cosa de tener claro más o menos cómo se está generando la situación de intercambio. Y es importantísimo no perderse con esto. Vamos a tener deltas de temperatura, de entrada y de salida, pero para cada fluido, pensando si están en cocorriente o en contracorriente. ¿Ya? Ahí es donde uno se puede a veces equivocar. Bien. Entonces, ya dos de los intercambiadores de calor de uso común, ¿cierto?, son los condensadores y las calderas. En estos dos,
uno de los fluidos pasa por un proceso de cambio de fase, ¿ya? Es un detalle distinto. Y la razón de la transferencia de calor, en ese caso, se puede expresar de esta forma, ¿sí? Flujo másico por H sub Fg, donde en este caso el M es la rapidez de la evaporación o de la condensación del fluido, ¿ya? Y el HFG es su entalpía de vaporización o a la temperatura o a la presión especificada, ¿ya? Ahora, un fluido común absorbe o libera una gran cantidad de calor a la temperatura constante durante un proceso de cambio de fase, ¿sí? La razón de la capacidad calorífica de un fluido durante un proceso de este tipo puede tender a infinito, dado que el cambio de la temperatura es prácticamente cero, ¿sí? Acá está. Si esto puede tender a infinito, dado que la temperatura se mantiene constante, ¿sí? Porque estamos pensando en un proceso de condensación, la temperatura en ese momento es la misma, lo que ocurre es el cambio de estado, y ahí una liberación energética potente, que es la que se utiliza, es la que pasa al otro fluido. Entonces, en el análisis de los intercambios de calor por condensación o ebullición se considera de manera conveniente que el fluido tiene una capacidad calorífica que es infinita, dado que el delta T, ¿cierto?, es cero. Y de esa manera yo puedo convenientemente utilizar el C de esa forma, ¿sí? Ahora, pensando que esto es un condensador o una caldera, ambos utilizan, ¿cierto?, un cambio de fase como razón para la transferencia de calor. Entonces, esto se me pega ahí está. Se acerca, ¿cierto?, a la temperatura. No llega, pero se acerca a la temperatura asintóticamente. Tenemos un cambio, una transferencia acá de calor. De igual manera, en el caso de la caldera, ¿cierto?, el fluido caliente se va enfriando y le va entregando, ¿cierto?, al fluido en ebullición. Ahora, importante es justamente el tema acá. Los valores, si bien, o sea, hay M pero corresponden a la rapidez de la evaporación y a la entalpía de vaporización. Bien, como estamos en tiempo, estamos bien. Ahora, la razón de la transferencia de calor en un intercambiador de calor también puede expresarse de manera análoga a la ley de Newton del enfriamiento, ¿cierto? En donde tenemos nuestra razón de transferencia de calor va a ser igual al coeficiente total de transferencia de calor, U, por el área superficial de transferencia de calor y por un delta Tm, que es una manera apropiada que corresponde a la diferencia promedio de la temperatura entre los dos fluidos. Ahora, el área, ¿cierto?, de transferencia de calor la podemos determinar aplicando las dimensiones del intercambio de calor sin ningún problema. Ahora, el U, ¿cierto?, y la diferencia de temperatura entre los fluidos caliente y frío pueden variar a lo largo del intercambio de calor. Ya, eso es importante. Y el valor promedio del coeficiente de transferencia de calor se puede determinar utilizando los coeficientes de convección promedio para cada fluido. Ahora, por otro lado, existe una forma más apropiada para determinar esta delta temperatura y dado que esto es importante, la diferencia de temperatura entre los dos fluidos sigue una naturaleza logarítmica, ¿ya? Entonces no podemos aplicar un promedio aritmético así tal cual. Entonces, ahora
vemos justamente eso, ¿cierto? El método de la diferencia media logarítmica. Vamos a hacer harto ejercicio de esto, pero la próxima sesión. Vamos a hacer puro ejercicio y ahí les va a quedar decantadito esta parte. Entonces, en un principio, ¿cierto? Mencionamos que la diferencia de temperatura entre los fluidos calientes y fríos varía a lo largo del intercambiador de calor, ¿cierto? Eso está súper claro. Y resulta conveniente tener una diferencia de temperatura media, ¿cierto? Un delta T, para poder utilizar la ecuación que habíamos visto recién, ¿cierto? Que voy a poner aquí en chiquitito para poder utilizar la ecuación, ¿cierto? De Q es igual a UAS por un delta Tm. Ahora, con el fin de desarrollar una relación para la diferencia de temperatura promedio equivalente entre los dos fluidos, vamos a considerar el esquema en la figura, ¿cierto? Que está ahí, que corresponde a un intercambiador de calor de doble tubo y flujo paralelo, ¿sí? Fijémonos acá, los flujos son paralelos, entra por acá y entra por acá. Esto puede haber sido hecho con un flujo o contracorriente sin ningún problema, ¿sí? La analogía en el análisis es la misma y vamos a llegar a lo mismo. Entonces, podemos notar que la diferencia de temperatura entre los fluidos caliente y frío es grande en la entrada y disminuye en forma exponencial hacia la salida, ¿cierto? Podemos ver acá nuestra. Entonces, ahí podemos revisar entrada, ¿cierto? Y salida. El delta de temperatura es alto aquí en la entrada, pero el delta de temperatura es más pequeño en la salida, ¿cierto? Esa es salida, entrada, salida, ya. La temperatura del fluido caliente decrece, obviamente, y la del frío aumenta a lo largo del intercambiador. Pero, importante, la temperatura del fluido frío nunca puede sobrepasar a la del caliente sin importar el largo del intercambiador. Esto voy a entender hacia el infinito hacia allá y estas temperaturas nunca van a ser iguales. A lo más se van a acercar mucho, pero iguales no. Entonces, importante, este delta T2 no puede ser cero nunca. Nunca, nunca, nunca. Y acá tenemos un delta T1, ¿cierto? Importante. Y esto a medida que se van el perfil, a medida que voy avanzando en el largo, ¿cierto? Tenemos un delta de temperatura que es variable y que se va achicando. O sea, desde que vamos a la temperatura de entrada a la temperatura de salida. Pero nunca son iguales. Entonces, se supone que la superficie exterior, ¿cierto? Está aislada, o sea, no tenemos un intercambio de calor en ese sentido, simplemente hacia acá, ¿sí? Nuestro cubo hacia acá. Y pensamos, vamos a poner ahí azul aquí, cosa de que se note que aquí no hay intercambio. Todo esto está aislado. Entonces, ¿cierto? Hay ideal. En el otro lado igual, ¿eh? No solamente en los dos lados. Tenemos una aislación. Y también descartamos cualquier cambio de energía potencial y cinética del sistema, ¿sí? No voy a poner para no perdernos en lo que es nomenclatura, pero recuerden que energía cinética potencial, una es un K y no utilicemos misma nomenclatura, ¿ya? Sabemos que energía, vamos a poner acá, energía cinética y energía potencial, ¿cierto? Ambas podemos suponer que son cero, o sea, son despreciables, no hay cambio. Entonces estos son dos deltas. Ya, ahora, un balance de energía en cada fluido en una sección diferencial, ¿cierto? Pensamos en una sección de un delta, ¿cierto? Tenemos entonces un delta, este es delta, un delta, una sección diferencial, ¿cierto?
pequeñita del intercambiador. Toma un poco de tiempo. La podemos expresar entonces de esta siguiente forma. El delta de la razón de transferencia de calor va a ser igual a el flujo másico del fluido caliente por Cp fluido caliente por un delta T. Este dt corresponde al del fluido caliente. ¿Sí? Está en la parte de acá. De la misma manera, vamos a tener que esa razón, esa delta, esa diferencial de transferencia de calor es igual, por la primera ley de la termodinámica, ¿cierto?, a la masa del fluido, másico del fluido frío, por el Cp del fluido frío, por el diferencial de temperatura del fluido frío. ¿Sí? Entonces, tenemos esta pequeña zona de acá, ¿cierto?, que es nuestro delta T. Asimismo, tenemos esta pequeña zona de acá, que es nuestro otro delta T, pero del fluido frío, y este es del fluido caliente. ¿Ya? Entonces, esa transferencia, ese delta de transferencia de temperatura, va a estar en función de los M y de los Cp respectivos. Bien. Entonces, la razón de la pérdida de calor desde el fluido caliente en cualquier sección del intercambiador es igual a la razón de la ganancia de calor por el fluido frío en esa sección. ¿Cierto? Estamos viendo esa sección, un pedacito. El cambio de temperatura del fluido caliente es una cantidad negativa y por consiguiente se añade un signo negativo en la ecuación para hacer que la razón de transferencia de calor sea una cantidad positiva, ¿sí? Para que haya consistencia simplemente en lo que es el análisis. Ok, entonces, si despejamos de las ecuaciones antes dadas, ¿cierto?, el dHT y el dTc, esto nos queda que la diferencial de temperatura caliente va a ser igual al menos el delta de Q sobre MH por CPH. Y de igual manera, el delta T de fluido caliente va a ser igual al delta Q sobre M, pero este es frío frío por el Cp del frío frío. Ahora, si restamos la segunda de la primera, vamos a obtener acá que el dTH menos dTc, esto es igual al D, ¿cierto?, TH menos TC, ¿sí? Y esto es igual a menos delta Q factor 1 sobre M, ¿cierto?, H, CPH, más 1 sobre este H es pequeñito, no es el H del otro, este es el H de calor. M sub C por CPC. Ya vamos, no quiero que tengan ningún problema de duda aquí. Este es un M sub H. Es una H chiquita. Entonces, la razón de la transferencia de calor en la sección diferencial del intercambiador de calor se puede expresar como: tenemos que el delta
ahí sí, el delta Q es igual al U por el T, ¿cierto? La diferencia de temperatura, T sub H menos T sub C, pero del diferencial del área, ¿sí? Ahora, sustituimos esta ecuación, ¿cierto? Acá, aquí tenemos este delta Q. Entonces, esta ecuación la vamos a sustituir acá y a ver qué nos queda. De esa forma, tenemos que, el primer término, d, ¿cierto? TH menos TC es igual a el delta T, pero corresponde a esa ecuación. Por lo tanto, podemos pasar dividiendo inmediatamente y nos queda TH menos TC es igual a qué cosa, lo que nos queda de este, y es este valor, porque tiene un menos inicial. Mantenemos el menos, y esto nos queda U, ¿cierto? El paréntesis lo pasamos dividiendo, así que nos queda U por DAS, ¿cierto? Por el paréntesis que está acá, que voy a quedar corto, pero no importa. Hacemos la primera parte. 1 sobre M sub H por CPH más 1 sobre M sub C por CP sub C. ¿Sí? Entonces, al hacer la integración desde la entrada del intercambiador hasta la salida, debería haber dejado más espacio, esto me va a quedar como apretado, pero veamos. Tendré que el logaritmo natural de la temperatura H de salida menos la temperatura sub C de salida sobre la temperatura H de entrada menos la temperatura C de entrada, esto va a ser igual a menos UAS por, ya veamos, 1 sobre M sub H CPH más 1 sobre M sub C CPC, que es justito en el espacio. Entonces, despejamos de las ecuaciones anteriores, ¿cierto? Los M sub P y los sustituimos en la ecuación recién planteada. Después lo ordenamos un poco y lo que nos queda es la simplificación de que vamos a tener un Q va a ser igual a U por A S por un delta de temperatura, pero este no es cualquier delta de temperatura, es delta LMTD. ¿Ya? Esta es la ecuación importante. Ahora, ¿en dónde? Y es donde el delta T LMTD es igual. Y esto es lo que tienen que acordarse totalmente. Tenemos delta T1 menos delta T2, todo esto sobre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. ¿Ya? Y esa es la diferencia media, temperatura media logarítmica. Ya, súper importante. No perderse, esto tienen que guardarlo ahí, ponerlo con rojo bien marcado. Ahora, en este caso,
Delta T1, delta T2 representan la diferencia de temperatura entre los fluidos en ambos extremos, entrada y salida. Ahora, no existe diferencia con respecto a cuál de los extremos de este se designe como entrada o como salida, siempre que la diferencia de temperatura del punto final se defina de manera adecuada. Entonces, súper importante acá, definir bien cuál es la entrada y la salida, y a partir de eso no perderse ni cruzar en algún momento las definiciones, porque si no, ahí sí que nos va a quedar un caos en el ejercicio, en la resolución oral. Bien. Entonces, veamos, la diferencia de temperatura entre los fluidos disminuye desde delta T1 a la entrada hasta delta T2 en la salida, ¿sí? Por lo tanto, resulta tentador usar una diferencia de temperatura media aritmética, ¿cierto? Sumarlo y sacar el promedio, dividido por 2 y todo. Pero eso nos generaría error, lo cual no está bien. La diferencia media logarítmica se obtiene siguiendo el perfil real de las temperaturas, ¿sí? Porque esto no es una disminución lineal, sino que es una disminución como habíamos visto en la gráfica anterior, ¿cierto? Entonces, es una representación exacta de la diferencia de temperatura promedio entre los fluidos caliente y frío. Y refleja el decaimiento exponencial de la diferencia de temperatura local, ¿sí? Esa gráfica que hayamos visto, aquí, la temperatura hacia una caída de esta forma, ¿cierto? No es lineal. Por lo tanto, si tengo eso que es lineal a esto, es bastante la diferencia a medida que voy cambiando. Entonces, esto no lo usemos, este sí lo hacemos. Y esto corresponde al LMTD. Entonces, la diferencia media logarítmica de temperatura siempre es menor que la diferencia media aritmética. ¿Ya? Súper importante. Por lo tanto, si usamos la delta de media aritmética en los cálculos, vamos a sobreestimar la razón de transferencia de calor. Entonces, cuando el delta T1 difiere del delta T2 en no más de un 40%, el error al usar la diferencia de media aritmética es menor del 1%, o sea, no es tan terrible. Un 1% es un error que el impacto no va a ser tan fuerte. Pero el error se incrementa hasta niveles completamente indeseables cuando la diferencia de delta T1 y delta T2 es en valores mayores, o sea, tenemos mayor diferencia de temperatura. Por lo tanto, súper importante, al determinar la razón de la transferencia de calor en un intercambiador, siempre se debe utilizar la diferencia de media logarítmica, ¿ya? Por mucho que numéricamente a veces el error sea despreciable, pero es más correcto utilizar del delta T y el MTD, y así nos ahorramos cualquier tipo de error que podamos utilizar, aunque sea del 1%, porque obviamente puede ser más. Bien. Entonces, ya, en la figura que está acá, corresponde la variación de las temperaturas entre un fluido caliente y frío en un intercambiador de calor a contraflujo. Los fluidos caliente y frío entran en el intercambiador de calor por los extremos opuestos. En este caso, la temperatura de salida del fluido frío es posible que sobrepase la del fluido caliente. En ese caso límite, el fluido frío se calienta hasta la temperatura de entrada del fluido caliente. Sin embargo, la temperatura de salida del fluido frío nunca puede ser mayor que la temperatura de entrada del fluido caliente, ¿cierto? Porque si no, estaríamos traspasando la segunda ley de la termodinámica y eso sabemos que no es posible. Entonces, la relación antes dada
para la diferencia media logarítmica de temperatura, la desarrollamos usando un intercambiador de calor de flujo paralelo. Pero si se sigue el mismo análisis para un contraflujo, se puede demostrar que también es aplicable a los intercambiadores de calor a contraflujo. Ahora, la diferencia es que el delta T1, esto lo vamos a poner aquí, subo en rojo, incluso acá destacado. El delta T1 y el delta T2 se definen de esta forma. ¿Ya? Súper importante, cuando tenemos un sistema en contraflujo. Entonces, para temperaturas de entrada y de salida específicas, la diferencia media logarítmica de un intercambiador de calor a contraflujo siempre es mayor que la correspondiente a uno en paralelo. Esto significa, vamos a poner aquí arriba, tenemos un delta T, ¿cierto? Delta T, MTD, para, ¿cierto? Contraflujo, siempre es mayor que el delta T, ¿cierto? LMTD, para un flujo paralelo. Por lo tanto, se necesita un área superficial más pequeña y por lo tanto un intercambiador de calor más pequeño para lograr una razón específica de transferencia de calor en un intercambiador de este tipo. Es por este motivo que en la práctica se usa bastante más el de contraflujo, ¿sí? Porque necesitamos básicamente un intercambiador de calor más pequeño. ¿Sí? Y bueno, estén en planta se dan cuenta que cada espacio ganado es un ahorro a veces en muchas cosas. Bien, como estamos en tiempo, estamos justitos. En un intercambiador de calor a contraflujo, la diferencia media logarítmica permanecerá. A ver. Ya. ¿Cuánto nos queda? Un par de. No nos queda tanto, no nos queda tanto. Ya. Entonces, en un intercambiador de calor a contraflujo, la diferencia de temperatura entre el fluido caliente y frío va a permanecer constante a lo largo del mismo, ¿cierto? Cuando las razones de la capacidad calorífica de los dos sean iguales. Esto quiere decir que en un contraflujo, el delta T va a ser constante cuando el C sub H sea igual al C sub C. O esto significa que el MH, CPH, es igual al M sub C o C sub C. Bien. Ya, súper, nos quedan un par de días, pues estamos bien. Entonces, la relación para la diferencia media logarítmica de temperatura que desarrollamos solo se limita a intercambiadores de calor de flujo paralelo o a contraflujo. Ahora, también se desarrollan relaciones similares para los intercambiadores de calor de flujo cruzado, ¿cierto? Y de tubo y coraza de pasos múltiples. Pero, claro, el desarrollo resulta un poco más complejo. Ahora, para eso, lo que se utiliza es un factor de corrección, ¿ya? Que lo vamos a poner en que es este F, el cual me permite poder utilizar sin problema la ecuación del delta M LTD sin tener que llegar a hacer unas deducciones tan engorrosas, simplemente
corrigiendo esa pequeña diferencia que nos puede dar este F. Ahora, este F va a depender de la configuración del intercambiador de calor. Ahora, el delta T, el MFTD, el contraflujo, es la diferencia media logarítmica de la temperatura para el intercambiador de calor de contraflujo con el factor. Ahora, el delta, importante acá, el delta T1, como lo habíamos visto, se define de esa forma, al igual que el delta T2. Entonces, es importante no mezclar las formas, la definición, y podemos utilizar esta ecuación, ¿cierto? Sin problema, con el F sin problema, pero el delta, ya, este es delta T del MTD, esta variable más como una así, para contraflujo está definido en esa función con esta salvedad que es muy importante. Teniendo eso, podemos calcular el delta T del MFT y el F lo sacamos de unas tablas. Y ese F que sacamos de unas tablas lo calculamos de esta forma. Necesitamos, ¿cierto?, hacer un cálculo del R y del P para poder determinar cuánto es el factor de corrección, ¿sí? Aquí en este eje me va a dar el factor de corrección, pero yo necesito saber con qué valor de P voy a entrar y con qué valor de R también voy a utilizar. Esto para diferentes tipos de configuraciones. Un paso por coraza, dos pasos por coraza, flujo cruzado o flujo cruzado. Estas gráficas se las voy a subir también, están en la misma diapo, en la misma presentación, una en cada diapo grande, cosa que la tengan ahí para los cálculos. Esto también lo vamos a ver en ayudantía y en clase. Entonces, según la disposición, vamos a determinar cuáles son los valores de P y de R con las temperaturas definidas. Ahora, el subíndice, ya, subíndice, lo voy a poner aquí, 1 y subíndice 2 se refieren, ya no lo vamos a poner más ordenado, así que no hay ninguna posibilidad de equivocación. Entonces, el subíndice 1 es la entrada y el subíndice 2 es la salida. ¿Ya? Y el T grande, esto es el lado de la coraza, y este pequeño corresponde al del tubo. ¿Ya? Es acá donde pueden tener algún tipo de error. La idea es que no haya ningún tipo de error, que es súper claro, y para eso es súper recomendable que tengan bien impresa este detalle y se fijen que aquí está puesto, ¿sí? Me dice T1, T2, T grande, chico, ¿dónde están? Para poder saber, ¿cierto? 1 y 2, entrada, salida, perfecto. Coraza y tubo. Y ahí sé por dónde están entrando y me permite tener una claridad. Y de esa forma calculo también el R y el P. Y sabiendo el R, sé qué línea me sirve y teniendo el P. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener, por poner un número, un P, por ejemplo, de 0,5. Vamos a poner uno en el medio. Perfecto, corresponde a esa línea. Pero ¿a cuál de todas?
O sea, ¿cuál de todos los que choca? Entonces, determino el R y calculo, por ejemplo, que el R es 0,8. Perfecto. Subo con el P de 0,5 y choco acá en 0,8. Perfecto. Choco acá y extrapolo y esto me va a dar, por ejemplo, 0,96, o sea, perdón, 0,86, 0,87. Ya pensemos. Eso es 0,865, si lo ponen un número. Perfecto, ahí tengo el valor de corrección F, que lo puedo utilizar en la otra ecuación y finalmente puedo hacer los cálculos necesarios. Pero para eso deben poder calcular el T1, o sea, poder calcular el P y el T y utilizar los términos correctos eh, de tu carcasa. Ahora, como les he dicho, esto los tengo ahí más grande, cosa que puedan imprimir cada uno sin problema o los tengan a su disposición de un tamaño razonable. Esto lo vamos a ver con ejercicios la próxima semana y también en ello. Ya, voy a dejar de grabar, cosa de que no nos quede tan grande.